Pero antes, tenemos otros asuntos que abordar, porque, como ustedes saben, ha pasado más de un año desde aquel misterioso accidente en el que fallecía el disidente cubano Osvaldo Payá. La justicia cubana condenó al conductor del vehículo a 4 años de prisión. Ángel Carromero, exdirigente de las Juventudes del PP, conducía ese coche. Hoy está con nosotros para aclarar muchos interrogantes que todavía gravitan sobre esa oscura colisión a la que algunos llaman accidente. Vamos a repasar el asunto. Aquel 22 de julio del año 2012, Ángel Carromero se dirigía con Osvaldo Payá y otros 2 compañeros a Santiago de Cuba cuando advirtió que eran seguidos por un vehículo azul. Así comienza el relato sobre cómo pasó todo, cómo se dieron cuenta antes de que ocurriese el accidente. Una historia por la que el 15 de octubre de 2012 fue condenado a 4 años de prisión en Cuba por homicidio imprudente, hasta que en diciembre de 2012 el gobierno español consiguió que regresara para cumplir su condena en España. Pero de aquella historia quedan muchos interrogantes. ¿A qué fue realmente Ángel Carromero a Cuba? ¿Por qué conducía el coche de Osvaldo Payá? La semana pasada supimos que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se había opuesto al indulto de Carromero porque no encontraba razones de justicia, equidad o conveniencia para ello, al considerar que hace vida normal gracias al tercer grado penitenciario que disfruta. Días después, el diario El Mundo publicaba una entrevista con el hermano de Osvaldo Payá en la que denunciaba que el gobierno español había intentado comprar su silencio para evitar que Carromero fuese juzgado en Cuba. ¿Ocurrió así? ¿Le ofrecieron algo también a Carromero? La viuda de Osvaldo Payá, que este fin de semana recibía el premio con el nombre de su difunto marido a manos del PP, reclamaba justicia para él. Ángel es inocente. Es un escándalo que aún permanezca condenado por un delito que no cometió. Asombra hoy en el diario El Mundo afirmando que el gobierno es cómplice de tapar la verdad, pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que aún no se sabe? Hoy en El Gato al Agua, Ángel Carromero nos relata la verdad de aquel accidente, cómo sucedió todo y de qué forma vivió aquel infierno en Cuba. Ángel Carromero está esta noche con nosotros en El Gato al Agua. Señor Carromero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. La Audiencia Nacional niega la posibilidad de que le concedan el indulto. Dice que no hay razones de justicia, equidad o conveniencia para ello. ¿Qué le parece? Pues la verdad es que yo respeto, como no puede ser de otra forma, ¿no?, cualquier decisión judicial. Ahora estoy completamente sorprendido. O sea, no entiendo cómo pueden alegar la Audiencia Nacional que hace falta que esté arrepentido, cuando es la propia familia de la víctima quien está pidiendo mi indulto, pero no como un perdón, sino como la única forma de hacer justicia, porque es que la familia de Osvaldo nunca me ha culpabilizado, siempre ha defendido mi inocencia y es más, ante esa misma Audiencia Nacional ha presentado una denuncia en la que pide que se establezcan las causas reales de la muerte de Osvaldo y en la que denuncia a las autoridades cubanas. Entonces, ¿cómo se puede arrepentir alguien que es inocente? Y 2, alguien a quien la familia de la víctima no le ha culpabilizado. Y luego que digan que hago vida normal. Pues bueno, yo tengo que llevar un grillete electrónico 24 horas al día, someterme a una serie de controles, que desde luego yo creo que eso no es tener una vida normal. Ahora nos cuenta cómo es esa vida. De todos modos, el indulto es algo que depende del Consejo de Ministros. Este informe desfavorable por parte de la Audiencia Nacional no tendría por qué querer decir nada. ¿Usted confía en que el gobierno sí le conceda ese indulto? Pues mire, yo tengo bastante fe en que el gobierno sí que va a concederme ese indulto. Como bien decías, depende de la mesa del Consejo de Ministros. La viuda de Osvaldo está en Madrid y el fin de semana pasado mi partido, el Partido Popular, le ha dado un premio en reconocimiento a la trayectoria de Osvaldo y en esa entrega de premio ella pudo hablar y volvió a reiterar que ella, como mujer de Osvaldo, como viuda de Osvaldo, no me culpabiliza, sabe que soy inocente y le ha pedido ella al gobierno que me indulte. Yo creo que hemos visto muchos tipos de indultos a lo largo de los años. ¿Qué indulto hay más justificado que aquel que pide la familia de un fallecido hacia el supuesto culpable? Ya que usted lo ha mencionado, lo del grillete, ¿cómo es la vida con una pulsera electrónica en el tobillo? Pues la verdad es que no, desde luego que no es nada normal. Que nadie piense que es normal llevar 24 horas un grillete electrónico del siglo XXI, tener que estar en tu casa, fichar, tener un toque de queda y estar pendiente de revisiones, que no te pueda pasar nada, no tener ningún tipo de problema por si se empeora tu situación. La verdad es que, siendo inocente, ¿por qué tengo que llevar este grillete? Cuéntenos, ¿por qué fue usted a Cuba? Mire, yo fui a Cuba como han ido muchísimos jóvenes de cualquier partido político, no solo del Partido Popular, han ido periodistas, ha ido gente anónima. Y yo fui allí a ayudar a la oposición.
En Cuba viven en una dictadura comunista en la que oprimen al pueblo. Yo fui a ayudar a las personas que luchan por la libertad de los cubanos, que quieren democracia para Cuba. Aquel 22 de julio de 2012, usted conducía un Hyundai de color azul a soldado Jens Harold Modig, detrás Harold Cepero y Osvaldo Payá. ¿Qué ocurrió? A Osvaldo Payá siempre le perseguían, siempre estaba vigilado. Osvaldo Payá era muy peligroso para las autoridades cubanas. Osvaldo Payá era premio Sájarov y iba a ser candidato al premio Nobel. Desde luego que era la referencia de toda la oposición en Cuba. A Osvaldo no era la primera vez que le ocurría esto. Un mes antes de que yo llegara a Cuba, él conducía con su mujer y le embistieron también por la parte de detrás del vehículo. Y nunca se responsabilizó a nadie. Misteriosamente, pues fue alguien que pasó y les dio un impacto y nunca se encontró al culpable. Cuando yo iba con Osvaldo y con Harold hacia Santiago de Cuba, nos iban siguiendo, nos iban atosigando. ¿Quién les seguía? La seguridad cubana. ¿Cómo sabe que eran ellos? Me lo dijo Osvaldo. En Cuba, por las placas, se sabe de qué tipo de coche es. Y Osvaldo me dijo que eran de la comunista, que era como ellos llamaban a la seguridad cubana. Este coche que nos iba siguiendo terminó colisionándonos, nos sacó de la carretera. Se relevaron diversos coches en la persecución. Así es. Y finalmente fue un Lada de color rojo quien embistió con el Lada de ustedes. color rojo fue un coche que nos siguió a lo largo de un trayecto del recorrido. Al final cambió por un coche más nuevo, de color azul, que era el que finalmente nos impactó. En el momento en que el coche arremetió contra ustedes por detrás, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Les sacaron de la Nos carretera? sacaron de la carretera, perdí el control del vehículo y perdí el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo es cuando nos sacan de ese coche, a mí me sacan andando, sin ningún tipo de rasguño en la cara ni en los brazos, y me meten en un coche con puerta corredera. ¿En una ese momento furgoneta. vio usted otros ocupantes del vehículo? Me metieron directamente, no vi a nadie. ¿No vio cadáveres en el suelo? Nadie. ¿Vio si su coche se había estrellado contra un árbol? Me cuesta mucho creer que eso sea así, porque las autoridades cubanas han ido difundiendo una serie de fotografías que parecen cada una sacada en un momento diferente. Aseguran que su coche derrapó y colisionó contra un árbol. Bien, hemos visto la foto de ese árbol y si la tienen, por favor, pónganla en pantalla. ¿Usted cree que si el impacto es tan grande como las autoridades cubanas dicen, ese árbol no estaría torcido? ¿No estaría quebrado? ¿No tendría algún tipo de desperfecto? La verdad es que hay tantas cosas. Los golpes de los coches, en algunas fotografías, aparece más abollado, en otras menos. A veces los embellecedores están caídos, en otras está puesta. Pero bueno, que iban haciendo fotos según tocaban el vehículo. Estamos viendo justamente la imagen de ese vehículo, el Hyundai de color azul, con toda la parte posterior absolutamente Ustedes destrozada. vean en esa fotografía, están rotos los cristales. Si ese coche no tiene airbag, ¿cómo es posible que los ocupantes no tuviéramos algún tipo de corte facial, algún tipo de corte en la cabeza, en los brazos, algún tipo de lesión? Es increíble cómo de repente se destruye solo la parte trasera del vehículo. El estado en que queda el vehículo muestra claramente que los dos ocupantes de la parte posterior son los que fallecieron, los dos de la anterior efectivamente sufrirían poco daño. Y con ese golpe, el árbol con el que ese supuesto accidente no tendría que estar torcido por lo menos. Le sacan del vehículo y le meten en un vehículo con puertas correderas. ¿Qué recuerda El mismo usted? vehículo que sale en las fotografías que me llevaron al juicio. La verdad es que ese tipo de vehículos no lo hay en el interior de Cuba. O sea, en Cuba no hay una furgoneta con puertas correderas esperando en la mitad de la nada a llevar a un extranjero al hospital. Máxime cuando luego en el juicio dicen que no saben quién me lleva al hospital. Yo no creo que si alguien se encuentra un golpe, se encuentra una persona herida y la lleva al hospital, no se identifique. Entre lo confuso que está usted por el golpe, ¿identifica a la persona que le lleva a ese vehículo, si No. es o no militar? No los identifico. Son dos personas los que me llevan, pero ya está. Cuando recobro el conocimiento en el hospital, lo primero que veo es una militar a mi izquierda que me toma declaración. Una vez que se ha ido, empiezo a preguntar a las enfermeras. Lógicamente les pregunto dónde está el resto. Si yo soy el primero en estar en el hospital, no tengo ninguna secuela grave, ningún golpe, ningún corte, lo que yo pienso es, joder, si yo soy el primero, el resto es que están en perfectas condiciones, lógicamente. Entonces le pregunto a las enfermeras y me empiezan diciendo que sí, que éramos 4 y que ahora venía el resto. Luego decían que éramos 3 y hasta que al final me dicen que solo íbamos 2 personas. ¿Cómo se enteró de que los otros dos habían fallecido? Se le escapó a una de las enfermeras. No, nadie me lo notificó oficialmente.
¿Está usted convencido de que se trató de un asesinato orquestado por la seguridad cubana? Yo de lo que estoy convencido es que nos sacaron de la carretera, que no tuvimos un accidente como el que ellos dicen y que por las características de todo apunta a que esas dos personas tenían que estar vivas. Claro que tenían que estar vivas. Y sobre todo, lo que más me da que pensar son todas las cosas extrañas que el régimen ha creado alrededor, ¿no? ¿Por qué 1 año y 2 meses después todavía no se le ha dado la autopsia de los fallecidos a las familias? ¿Qué se oculta en esa autopsia? ¿Por qué me hicieron grabar un vídeo autoinculpándome? Si había sido un accidente de tráfico, ¿por qué se militarizó el hospital? El mensaje que yo mando de socorro, estamos rodeados de militares. ¿Por qué estaban esos militares allí si había sido un accidente de tráfico? ¿Cómo le presionaron para que usted nos dijera la verdad acerca de lo que había ocurrido e incluso para grabar ese vídeo? Cuando yo estaba en la camilla del hospital, me rodearon militares, me estaban grabando con una handicam y ahí me abofetearon y me dijeron muy claro que era muy joven para quedarme allí y que yo vería qué quería hacer si no tienes opción, no tienes opción. Me vino una persona que se identificó como un perito de Cuba y me dijo esa versión extraña que yo además no entendía, de que caí por un terraplén. Nosotros en España cuando decimos caer por un terraplén es que caes a la cuneta y das vueltas. Ellos dicen caer en un terraplén el cambio de rasante. Me limité a hacer lo que me decían que tenía que hacer, no tenía otra. ¿Le sometieron a malos tratos físicos? Me dieron en aquella ocasión y bueno, estuve aislado, no tuve contacto con mi abogado hasta las 2 semanas o 3 semanas después, no podía llamar por teléfono, vi una vez al cónsul durante el tiempo que estuve en Bayamo. No, era imposible, era una situación límite, ¿Al cónsul o a las autoridades consulares o diplomáticas españolas que le visitaron, tuvo ocasión de contarles la verdad? Cuando yo veía al cónsul que me visitaba, nunca estaba a solas con él. Siempre estaba con un teniente coronel de la seguridad del Estado. Era imposible, no podíamos, ni él ni yo, expresarnos libremente. ¿Cómo íbamos a decir algo delante de un militar uniformado? Ni tan siquiera pudieron cruzar un guiño de complicidad sabiendo sé lo que ha ocurrido aunque tengamos que hacer teatro. Lo sabía. ¿Y qué le dijeron las autoridades españolas que debía usted hacer? Colaborar. El régimen podía hacer conmigo lo que quisiera. Podía mantenerme en una cárcel cubana 40 años, podían hacer conmigo lo que quisieran. El objetivo era sacarme de allí y lo consiguieron. Le juzgaron, le condenaron a 4 años, le mandaron a Cieni al Dabó, la sede del Departamento Técnico Investigativo, uno de los calabozos más temidos de Cuba, sitos en La Habana. ¿Cuál fue su vida allí? Estaba aislado, me sacaban de la celda una vez cada 3 semanas. ¿Una vez cada 3 semanas? ¿No veía usted la luz del sol durante el día? En España, al peor criminal le sacan una vez al día. Al más malo, una vez al día. Que te saquen una vez cada 3 semanas es psicológicamente muy duro. Ellos querían que yo creyera que el gobierno me había abandonado, que mi partido me había abandonado y que estaba solo, completamente. Y es una presión psicológica muy difícil de llevar, porque hay momentos en los que realmente lo crees. Entonces, en esos momentos es cuando pierdes la esperanza. ¿Cómo era su celda? La celda en la que yo estaba en Cieni al Dabó era una celda que llamaban la celda especial, que era mejor de cómo son las celdas cubanas, porque lógicamente a la gente que llevan allí, si luego cuentan cómo es realmente, pues sería un escándalo. Cometieron algunos errores y en la planta en la que yo estaba la vaciaron completamente. No había presos cubanos, pero en una de las ocasiones que pasé por el pasillo, que me llevaban a algún lugar, se dejaba una puerta abierta. Y ver una celda de donde meten a los cubanos, que el único delito que han cometido es pensar de forma diferente a la dictadura, es increíble. Yo, que no soy ancho de hombros, no podía pasar entre lo que es el muro que separa la letrina y las literas. ¿No tuvo ningún compañero? ¿No vio a ningún otro Tuve preso? un compañero que era... Yo creo que era de la seguridad de ellos. Era una persona que cuando llegué ahí me dijo que estaba 2 meses y cuando me fui seguía allí, no le habían acusado de nada y estaba tan tranquilo que en fin.
Yo le aseguro que no pasé 6 meses tranquilos. ¿Cuándo supo que finalmente la diplomacia española podría conseguir traerle a España para seguir cumpliendo su condena? El aquí? cónsul me iba informando de los progresos, ¿no? Conforme se iban reuniendo el canciller cubano y el ministro de Exteriores español en Naciones Unidas, la cumbre iberoamericana, se iban dando pasos. Y yo me convencí, pues yo al final no me lo creía. Yo me convencí de que eso iba a pasar a mediados de noviembre, cuando mis condiciones de vida empezaron a mejorar. Empezaron a sacarme todos los días, empezaron a grabarme vídeos, a luego protegerse, supongo que hacerme un gran hermano para decir que yo ahí estaba muy bien. A ellos les encanta la cosa esta de grabarte haciendo 1000 peripecias, pues yo creo que para un poco luego protegerse precisamente de esto, ¿no? De que yo en un hipotético caso decidiera superar el miedo y superar todas las circunstancias alrededor y hablar. ¿Algún oficial cubano, mirándole a los ojos, le dijo: sabemos que tu versión es la cierta, pero vas a tener que mentir y te forzamos a que lo hagas? Está claro. O sea, de hecho, antes de venirme, lo que me dijeron es que estuviera tranquilo, que no me iba a pasar nada mientras que no hablara. Eso me dijeron. ¿Por qué finalmente se decidió a hablar una vez estando aquí? Yo llegué a mi casa en enero. A últimos de enero pude dormir en ella. Tardé un mes y yo creo que es entendible. Para una persona de 26 años que ha estado 6 meses en las circunstancias en las que yo estuve, creo que es muy entendible que tuviera un tiempo para recomponerme, y hablé para el Washington Post. Al aniversario decidí hablar para El Mundo y no me arrepiento de haberlo hecho. Si acaso me arrepiento de no haber hablado antes. En cualquier caso, yo creo que era lo que moralmente debía hacer. Yo no soy finalista, yo no creo que haya ningún interés político, ningún interés económico, ningún interés más grande que hacer justicia con la familia de Osvaldo, con Harold y conmigo mismo. La verdad, no hay nada que pese más que la verdad. Y todas las cosas que puedan ocurrir después de que haya hablado, pues las asumo. Pero he dicho la verdad, la familia sabe que estoy diciendo la verdad y mucha gente de mi partido y de mi gobierno también. Ángel Carromero, 4 o 6 meses en la cárcel cubana esperando el traslado a España por un crimen que no cometió. Resulta que fue víctima de un atentado de la seguridad cubana que causó la muerte del mayor opositor que existía en la isla, de Osvaldo Payá, acompañado por Harold Cepero. Todavía está pagando las consecuencias porque, a pesar de estar en España, resulta que ahora no le conceden el indulto. Son muchas las preguntas que todavía tenemos con él, seguramente muchas las que estamos recibiendo de todos ustedes. No dejen de mandarnos sus curiosidades. De inmediato pasamos a la mesa para seguir conversando con Ángel Carromero y que nos cuente sus experiencias en Cuba. Cuatro personas en un coche. Un conductor, Ángel Carromero. A su lado, Hans y Aaron Modig. Ambos salen vivos. En el asiento de atrás, sin embargo, resulta que serían 2 cadáveres lo que extraerían de allí. El de Osvaldo Payá, el disidente cubano, y su compañero Harold Cepero. Hans Aaron Modig finalmente salió. ¿Usted ha conseguido hablar con Modig y le ha preguntado por qué sigue callando y nunca se ha atrevido a decir la verdad? La verdad es que no he hablado con Aaron. Sé que ha dejado la política, que trabaja en una empresa privada. Y bueno, creo que ha decidido pasar página con todo lo que ello conlleva. ¿Le hubiera gustado que él, una vez en libertad, ya de vuelta en Europa, hubiera dicho realmente que a usted le estaban presionando? Me hubiera gustado, la verdad es que sí. Señores, Ángel Carromero. ¿No es un poco raro por esta última pregunta? A mí me sorprende, porque eran amigos, Aaron y usted. No lo conocía. No, pero después de vivir una experiencia como esa, ¿no es un poco raro? No, a mí me resulta extraño. Yo es que yo no puedo viajar fuera de España, entonces yo no puedo ir a Suecia. ¿Y el viaje era un viaje de iniciativa particular o iba usted en representación del PP? Y una segunda pregunta relacionada con esta,
¿Usted llevaba dinero del Partido Popular para ayudar a la disidencia? Pues a las dos preguntas, no. El viaje era particular, fui porque yo quería, fui durante el tiempo de mis vacaciones y yo no llevaba ningún tipo de fondo del Partido Popular, ni del Gobierno, lógicamente. La viuda de Payá declara hoy en El Mundo, que le hacen una entrevista y dice varias cosas. Una, que él tenía la nacionalidad española, por lo tanto la Audiencia Nacional tendría que intervenir en este tema, si usted comparte ese criterio. Y dos, hace una queja amarga del trato que el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular le han dado a usted. Ella dice, no es normal que su propio partido y su propio gobierno, un chaval, a un joven de 26 años, le esté dando este trato. ¿Usted se ha sentido abandonado a su suerte en algún momento? ¿Y cuál ha sido, qué tipo de protección ha tenido el partido, si lo ha tenido? Yo, como no puede ser de otra forma, comparto la petición de investigación de la familia. Es que la familia ha denunciado a las autoridades cubanas ante la Audiencia Nacional. Y como bien has dicho, Osvaldo era español, luego no hay ningún motivo para que la audiencia no se declare competente en esta investigación. Y en cuanto a lo que me preguntas de mi partido y de mi gobierno, mira, mi gobierno me ha conseguido traer. Ya. Yo en ningún momento pensé que volvía, por lo menos no antes de 20 años, o si acaso vivo. El gobierno me ha traído y le estoy agradecido. En el partido yo he tenido reuniones, he estado con Cospedal, con Esperanza Aguirre, con Nacho González, con Ana Botella. Creo que me entienden, creo que comparten, saben cómo me siento, saben que se debe hacer justicia, pero también entiendo que todavía estamos a tiempo. El indulto todavía está en la mesa del Consejo de Ministros y que todavía pueden hacer justicia, hacer la justicia que no ha hecho un régimen castrista que me juzgó injustamente. Manolo. No, yo me voy a centrar en la decisión de la Audiencia Nacional. España es uno de los países que más indultos concede en Europa, eso ya por delante. Y en segundo lugar, ¿cómo cree usted? Vamos a ver, un caso como el suyo, en el que se ha atropellado todos los derechos y todas las garantías procesales de un ciudadano para condenarlo, con una cantidad de falsificación y manipulación de pruebas, ¿no sería suficiente antecedente para que los jueces españoles tuvieran eso en cuenta a la hora de aplicarle a usted el indulto? ¿Cree usted que al final, aunque ha dicho hace un rato que respeta las decisiones judiciales, una cosa es respetarlas, otra cosa es poder criticarlas y no compartirlas? ¿No cree usted que ha primado al final un aspecto político más que el puramente jurídico en este asunto? Ojalá pudiera decirte que no comparto lo que acabas de decir, pero yo creo que ha sido así. Yo no entiendo cómo la Audiencia Nacional puede decirme, la Fiscalía, que al final depende de la Fiscalía del Estado, puede alegar que es que no estoy arrepentido, cuando es la propia familia de Osvaldo la que ha pedido mi indulto. Oiga, es que quien firma la petición es el hermano de Osvaldo Payá. ¿Cómo voy a pedirle disculpas si soy inocente? Es que es más, cuando salió esta noticia, que como siempre salió filtrada, no nos lo notificaron, llamé yo a la hija de Osvaldo, que se han tenido que exiliar en Miami. Le dije, oye, Rosa María, ¿tú sabes que una de las cosas que alega la Audiencia Nacional es que no estoy arrepentido? Digo, yo creo que ellos quieren que os pida perdón. Y es que la hija de Osvaldo me dijo, no nos pidas ningún perdón, que somos nosotros los que te estamos agradecidos para que, sabiendo lo que te puede pasar por haber hablado, hayas decidido dar este paso. Yo no entiendo cómo la audiencia, que es el mismo órgano ante quien la familia ha presentado la denuncia, es que la familia de Osvaldo, ante esa misma Audiencia Nacional, ha denunciado a las autoridades cubanas por el asesinato de Osvaldo y Harold. ¿Cómo pueden decir que es que no estoy arrepentido? Y sobre todo, ¿cómo pueden decir que mi vida es normal? Oiga, ¿es que es normal llevar una pulsera de control telemático en el tobillo? ¿Es normal el toque de queda? ¿Es normal tener que estar haciendo revisiones? ¿Eso es normal? Y además, una persona no se puede arrepentir de unos hechos que no ha cometido. Eso es básico. Si yo me he declarado inocente, claro. Yo desde el primer día me declaré inocente, incluso asumiendo las consecuencias que eso iba a tener, entre otras que se retrasó el juicio. Como sabéis, el juicio estaba, y además se filtró a prensa, que se iba a celebrar a últimos de agosto. Pues se celebró a primeros de octubre. Hay muchas preguntas todavía sin respuesta. Ángel Carromero, esperamos que esta noche pueda aclararnos algunas de esas incógnitas. Ángel Carromero estaba en una cárcel cubana y aquí en España se publicaban cosas, algunas de ellas que no le beneficiaban en absoluto. Ahora mismo le preguntamos lo que opina al respecto.
Carromero estaba en una cárcel en Cuba. Mientras tanto, aquí en España, los periódicos publicaban su historia. Algunos de ellos con detalles que no necesariamente eran beneficiosos para él, que si no tenía carnet de conducir, que si le habían retirado los puntos, que si una serie de multas de tráfico. Usted se enteraría después de todo esto. ¿Qué le parece que algunos compatriotas en sus periódicos publicaran todo eso? Yo me enteré después y lógicamente me parece muy mal, sobre todo porque era mentira. Se llegaron a publicar que tenía 50 y tantas multas. Bueno, pues la Audiencia Nacional en el auto le dice que tenía 6 en 3 años. Yo no creo que eso tampoco sea nada del otro mundo. Yo reconozco que viajaba y podía conducir. Es que la notificación de que no tenía puntos me llegó y estaba a Cuba y lo podría haber... estaba en vigor en ese momento. Mi carnet estaba en vigor, es que podría haberlo recurrido si no hubiera pasado esto. Pero es que no solo se dijeron esas barbaridades. Pero es que aunque hubiera sido cierto, unos periódicos españoles publicando cosas que podían perjudicar a un compatriota, que daba leña, argumentos a las autoridades cubanas para decir, ven cómo conduce fatal este hombre. Desde luego fue un acto de irresponsabilidad. Eso fue así. Pero como te decía, no solo se publicaron esas cosas, se publicaba que yo no tenía ni bachillerato, que no tenía ningún tipo de formación y era todo falso. Yo soy abogado, estoy formado. Muchas mentiras de las que lógicamente yo no me podía defender. Me parece que hacer ese tipo de cosas es como te decía, un acto de irresponsabilidad. Gonzalo. Sí, bueno, yo quería entender un poco lo que pasa entre el señor Carromero y su partido. Y la primera pregunta que le quería hacer es si al acto al que se refería usted, de este pasado fin de semana, donde la viuda de Osvaldo Payá fue premiada por el Partido Popular, si usted fue invitado por su partido a ese acto. No, no estaba invitado. ¿Y entiende los motivos de que no haya sido invitado por su partido a ese acto? La verdad es que me hubiera gustado ir, y de hecho Ofelia creía que yo iba a ir con ella. Y cuando se dio cuenta que no iba a poder ser posible, pues la verdad es que se preocupó, al igual que yo. No sé cuáles fueron los criterios para invitar o no invitar. Desde luego que me hubiera gustado ser presente. Pero se hacen acuerdos, vamos a ver. Los gobiernos, y en el caso quien trae a Carromero a España, al final es el gobierno español. Y son las gestiones del Ministerio de Exteriores. Eso no se lo oculta a nadie. Y dentro de esas cosas se hacen acuerdos que son oficiales y oficiosos. Yo doy por seguro que a los disidentes cubanos en Cuba no se les invita de la misma manera a las recepciones de la residencia como se les invitaba antes. El cual que haga esto en Cuba lo sabe, porque te lo ponen como condición. Y hay muchas cosas que no funcionan en Cuba, pero el G2, los sistemas de seguridad y la vigilancia son perfectos. Entonces, probablemente parte del, digo yo, especulo, del acuerdo oficioso con exteriores, nos guste o no, es, oiga, ustedes se van a llevar al señor Carromero a España, pero no queremos, y ahí tú asumes unos compromisos. Yo creo que es eso, no puede ser otra cosa. Yo no me puedo imaginar al señor Margallo cambiando de postura, le pregunto. Muy bien, yo comprendo lo que acabas de decir. No, pero entonces, interpreto, ¿eh? Sí, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cargar con una culpa que no es mía? No, yo hablaba del PP, yo no. Claro, es que si nos atenemos a esos supuestos pactos a los que puede ser que hayan ocurrido o no, sí, que especulabas, me parecería muy injusto que una persona inocente tenga que cargar con una culpa que ni la propia familia le echa encima, sabiendo que soy inocente, porque lo saben. Entonces, yo entiendo, pero es que yo no comparto, porque yo no soy finalista. Yo no creo que cualquier medio es bueno para llegar a un fin. Yo creo que si se tiene que hacer justicia y la primera cosa era que yo volviera a España, vale, ya he vuelto. Una vez que estoy aquí, ¿por qué tengo que cargar con algo que no he hecho? ¿Es eso moral? Hombre, señor Carromero, hay una... yo, discúlpeme usted, pero si tengo que poner una balanza a la Audiencia Nacional y a usted, a mí me pesa más la Audiencia Nacional. ¿Y la familia no le pesa? Los que, y hablo en primera persona, hemos tenido personas fallecidas en accidentes de tráfico. Sabemos que la vida del señor Payá no es la única que ha tenido este problema. Y en Cuba, como usted señalaba, pues hay muchas circunstancias que también pueden valorarse para interpretar cuál puede ser la postura, que desconozco si está motivada por eso, de la vida del señor Osvaldo Payá. En todo caso, las relaciones de España con Cuba, las sentencias que se trasladan de Cuba aquí, pues se dan por buenas. Es decir, el gobierno del Partido Popular, con mayoría absoluta, da por buena la sentencia. Usted claro acaba de decir que es inocente. El gobierno de este país, el gobierno de su partido, da por buena esa sentencia. Y la Audiencia Nacional claramente dice que usted, que no cumple los requisitos para un indulto, o que el gobierno no se puede permitir un indulto en estos momentos, los motivos que sean. Pero la Audiencia Nacional plantea este asunto, lo plantea claramente,
pues yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Quiero decir, yo lamento mucho los penares que usted haya pasado en las cárceles cubanas. Le digo que no le veo mal. Debe ser la pera. Digo que le veo aquí. Eso le quería Y- preguntar. Yo desde luego que caso, sí, pues, sí, es sí. que- Lo de no llevar una vida normal es que tuviera que estar en mi casa llorando sin poder salir a la calle y sin poder mantener una conversación medianamente cuerda con una persona, pues Pero mire, usted es yo hago parte en este yo hago asunto, quiero decir, mis el- esfuerzos para mantenerme bien, pero yo creo que bastante pasado y que me merezco seguir teniendo una vida un poco normal o intentar volver a construir una vida porque me la han destruido. Entonces, de que mi vida es normal y que me ve bien, pues, en ¿De fin. qué vive usted en estos momentos? Yo trabajo para el Ayuntamiento de Madrid. Paloma. Sí, yo sí que quería preguntarle que nos cuente cómo se vive en esas cárceles. Porque nos da algunas cosas de lo que le pasaron y tal, detalles. Mire, de lo su vida, primero ¿no? que hicieron fue meterme en un calabozo en Bayamo. Todo lo que vemos en las películas, que yo siempre he pensado que se exageraba por la cosa del cine, completamente verdad, completamente verdad. Recuerdo que cuando me metieron en la celda, me metieron por un pasillo en la que había 4 celdas a cada lado, en la que había presos cubanos sacando las manos por debajo de la celda, todo, pues lógicamente mojado el pasillo. Y me metieron en una celda en la que caía un chorro de agua del techo, había un váter sin cisterna con un cubo de agua que teníamos que utilizar cada vez que íbamos al baño, pues las enfermedades que hay en Cuba, con una ventana con rejas que daba como a una selva y una celda llena de insectos, babosas, saltamontes, cucarachas. De hecho, una de las veces estaba durmiendo con la luz siempre encendida, como podía, y me despertó una cuchara que me cayó encima. O sea, es que es tétrico. De verdad que es como... Te ves en una situación, una vez que te meten en un sitio así, te ves sin esperanza alguna. ¿Estuvo solo todo ese tiempo? Me en su metían celda? a compañeros, pero claro, era todo tan estrafalario. De repente en Bayamo me meten a un compañero que justamente era de la oposición, justamente era abogado internacionalista, y es el que me empieza a decir que tengo que colaborar, que hay un convenio del 98 para deportarme, me habla de Alain Gros. O sea, que era premeditado. Todo era ¿no? O sea, que era todo estaba ahí. premeditado, ¿no? Muchos señor de los Carromero. aspectos que usted relata acerca de su vida en la prisión tuvimos ocasión de conocerlos mientras usted estaba encarcelado, gracias al testimonio de Sebastián Martínez Ferraté, un periodista español que hizo un documental en Telecinco denunciando la prostitución infantil en Cuba y que cuando después viajó de nuevo a la República Caribeña fue detenido y acusado justamente de proxenetismo. Le condenaron a 7 años de prisión y finalmente cumplió 1 año y medio. Primero en Cienia del Dabó, la primera prisión en la que usted estuvo, y después en La Condesa. Finalmente consiguió que le expulsaran gracias a la intermediación del ministro Margallo de Exteriores español. Supimos mucho gracias al testimonio que Sebastián nos ofreció. ¿Usted supo de la existencia de otros presos españoles como él estando Claro, es que las autoridades cubanas me hablaron de él y me dijeron que era casi como escoria que había ido de España a utilizar a las niñas de Cuba. Y, En realidad él había denunciado eso. lógicamente, pero eso es lo que me decían las autoridades. Me hablaban de Alain Gros, me hablaban de Alain Gros es un norteamericano, un norteamericano al que acusaron de propaganda puesto que quería llevar Internet a la comunidad judía y que Eso sigue es. encarcelado. Sigue encarcelado. Y ellos me decían, mira, si Estados Unidos no ha sido capaz de hacer que Alan vuelva a Estados Unidos, ándate con ojo, porque España nunca va a conseguir Sin que tú embargo, con vuelvas. Sebastián lo consiguieron. Por eso digo, yo siempre estaré agradecido a las gestiones que hizo Margallo para traerme de vuelta. Ahora, yo creo que hay que terminar de hacer esas gestiones. Señor Carromero, el mundo publicó que el gobierno ofreció dinero a la familia Payá a cambio de su silencio. ¿A usted también le ofrecieron dinero a cambio de su silencio? No, a mí no me han ofrecido nunca dinero. ¿Y le ha comentado la familia Payá este asunto publicado por El Mundo? Lógicamente yo tengo muchísimo trato con la familia y cuando lo leí en El Mundo pues hablamos del tema y, en fin, yo creo que es algo de lo que yo no debo hacer comentarios. Hablando de ofrecer... Pero, ¿y por qué no...? Es que no entiendo muy bien Es por una qué no debe conversación, en todo caso, que tuvieron... hacer. Está publicado, quiero decir, sí, si no lo ha revelado como- usted, está publicado ya. Como le digo, es una conversación que tuvieron representantes del gobierno con representantes de la familia y que era de buena fe, como señaló Carlos Payá, y que el objetivo era traerme lo antes posible. Hablando de ofrecer, ¿le han ofrecido a usted escribir algún libro o algún guión para alguna película o una serie de televisión y solo ha pensado hacerlo ya? O... Mire, me han ofrecido tantas cosas, desde entrevistas,
pagadas, libros, tal. La verdad es que no he cogido nada. Yo a todas las televisiones a las que voy, todas las declaraciones que hago en los periódicos, lógicamente nunca he cobrado ni nunca voy a cobrar. ¿Pero va a escribir un libro sobre su experiencia o lo está escribiendo? No sé, o sea, yo lo que hago es, todas las cosas que recuerdo las anoto, ¿no? Como incluso terapéutico, ¿no? Escribir un libro, pues una de las cosas que yo me he encontrado con dificultad es que como los periódicos, pues un espacio limitado, las televisiones tienen un espacio limitado, nunca se dice completamente todo y al final tienes que unir varias entrevistas para ver qué periodista ha destacado más un aspecto u otro para hacer un cómputo global, ¿no? Desde luego que en ese sentido voy. Señor Carromero, usted que ahora ya ha dicho la verdad, ¿tiene miedo? ¿Tiene miedo de que un día, girando una esquina, un agente castrista vaya por usted? Claro que lo tengo. Es que yo nada más llegar fui a un notario y conté todo lo que he contado ante un notario, por si acaso. Si me pasaba algo, pues oye, mi testimonio estaba ante notario y es prueba. ¿Cómo no voy a tener miedo? Es que nada más llegar a mi trabajo cuando me reincorporé, hacían pintadas en las calles, hacían pegatinas que pegaban en las marquesinas. Es que la propia Policía Nacional detectó que había serio riesgo de que fuera agredido. Pero es que yo no entiendo las cosas. Es que esto no había sido un accidente de tráfico normal. Entonces, ¿por qué me hacen esto? Es que ellos mismos reconocen, hay sectores de la población radical que como saben que yo soy testigo, sectores de izquierdas, de extrema izquierda, radicales, antisistema, como saben que su idílica revolución cubana, que es una dictadura asesina, yo soy testigo de lo que han hecho, por eso me odian tanto. Es que si fuera simplemente un conductor que tuvo un accidente de tráfico, como él decía, pues ya está, hubiera vuelto a España y se hubiera acabado el caso Carromero. Y entonces se crea un caso Carromero cuando realmente de lo que tenemos que hablar es del caso Osvaldo Payá. Es que era él el futuro de la isla. Era él a quien querían eliminar. Claro. La familia ha dicho, ha corroborado lo que usted nos ha contado desde el primer día. Pero ha dicho que tiene, vamos, indicios completos de que le asesinaron. Y relata la viuda con mucho detalle cómo cuando va a ver el cuerpo no le dejan ver la cabeza. O sea, le dicen, no, la cabeza no le toques. O cuando ella intenta, en fin, despedirse. ¿Por qué? ¿Usted cómo intuye que mataron a Osvaldo Payá? A Osvaldo Payá le llevaron al hospital. Mira, Ofelia me contaba estos días que, entre otras cosas, el cuerpo tenía una jeringuilla clavada en la ingle. Nadie se cree que si esto hubiera sido un accidente, el gobierno cubano retenga la autopsia durante 1 año y 2 meses. Le dijeron que se le iban a mandar en 15 días. ¿Por qué pasa 1 año y 2 meses y no le dan la autopsia? ¿Qué ocultan? Pero si lo fácil en este caso, sobre todo porque cuando pasa algo en una dictadura, la carga de la prueba tiene que recaer en esa dictadura. ¿Por qué ellos no se han protegido? ¿Por qué no han dicho, aquí tienen la autopsia? ¿Por qué a mis abogados no les dejaron ver las pruebas? ¿Por qué a mis abogados no les dejaron proponer peritos? Eso hubiera sido una forma para ellos de garantizar el decir, es que ha sido un juicio justo. ¿Por qué no dejaron entrar a la familia al juicio? Tantas cosas. ¿Usted intuye que le mataron a golpes? Puede ser. Envenenado, a golpes. Yo de lo que estoy seguro es que no hubo un accidente, que no hubo una colisión y que esas 2 personas no fallecieron en el acto, ni mucho menos. Ni mucho menos. Tenemos comunicación telefónica con Carlos Payá, es el hermano de Osvaldo Payá. Don Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Le entretenemos bien poco, estamos acompañados por Ángel Carromero. Nos gustaría simplemente una rápida valoración acerca de que la Audiencia Nacional considera que Carromero no merece el indulto. A estas alturas, ¿usted qué opina de todo esto? Bueno, mire, la comunicación oficial que yo he recibido de la Audiencia Nacional, porque fui yo quien pidió el indulto, entre otras cosas dice que Ángel no se ha arrepentido y yo pregunto de qué se tiene que arrepentir, si es inocente. Entonces, sin entrar a desdorar nada judicial, no quiero meterme en esos temas, ¿no? Por respeto a un poder del Estado, pero de verdad que me resulta incomprensible. Incomprensible, simplemente. Solo un detalle, señor Payá. Hay gente que especula con la posibilidad de que el gobierno les ofreciera a ustedes dinero para acallar la verdad acerca de lo que ocurrió con su hermano. No, eso no es así. Eso no es así. Y si ha habido una mala interpretación, pues me gustaría aclararlo. Ya expliqué yo en una entrevista que
el gobierno, y creo que lo hizo con la mejor voluntad, lo que exploró con nosotros, o nos propuso que existía la posibilidad de que la familia acusara a Ángel y cerrar el caso retirando la acusación a cambio de una indemnización, que eso era un mecanismo que se ha seguido en otros casos de tragedias. Yo no quiero hablar de accidentes porque esto no fue un accidente, pero me lo exponían así rotundamente. No solo no acepto, sino que no es cierto que fuese una proposición de dinero, simplemente fue una propuesta para solucionar la situación de Ángel. Evidentemente, también lo tengo que decir, eso era inaceptable para nosotros porque era un reconocimiento de una culpabilidad de algo que teníamos la certeza desde el minuto uno que no había sido un accidente, pero rotundamente no fue un ofrecimiento monetario. Y creo que el gobierno hizo todo lo posible y en ese momento exploraba esa opción para sacar a Ángel de Cuba. No le entretenemos más, señor Payá, simplemente le brindamos la oportunidad, si así lo desea, de saludar a Ángel Carromero, que hoy nos acompaña aquí. Hola Ángel. Carlos, Estamos ahora camino de Estrasburgo, que mañana, como sabéis, va a haber un acto de homenaje del Grupo Popular Europeo a Osvaldo Payá, interpretará a Ofelia Acevedo, y por supuesto le tendremos presente y así lo diremos, y una vez más un llamamiento a que tú tengas la libertad plena que te mereces. Un abrazo, Ángel, gracias. Y un saludo a todos. Gracias. Gracias, Carlos Payá, muchas gracias por haber atendido la llamada del gato. Muy buenas noches. Terminamos, Ángel. Después de todo esto, te quiero hacer una pregunta de actualidad, si usted lo permite. Hemos perdido la candidatura en Madrid 2020. ¿Cree usted que Ana Botella tiene que seguir siendo alcaldesa o que, como bien pide Esperanza Aguirre, ha llegado el momento de ir pidiendo primarias en el partido también? Yo creo que las dos cosas son compatibles. Ana Botella es una magnífica alcaldesa y Esperanza Aguirre tiene toda la razón del mundo al pedir primarias en el PP. Es decir que, bueno, en fin, ya, que queda contestado. Pero bueno, a lo mejor debería someterse a primarias Ana Botella. Después de esto de la Madrid 2020 no sé yo si lo va a tener fácil. Igual ¿no? ganaría. Igual ganaría. Ángel Carromero, ha sido un placer contar con usted esta noche en El Gato. Muchas gracias. Le tenemos que dejar porque sabemos que su régimen de vida ahora es muy particular. A determinada hora tiene que estar en su casa, porque si no, la pulsera que lleva usted en el tobillo es una chivata y dice que tiene usted que estar recluido ya. Gracias por haber estado hoy en El Gato con nosotros. Muy buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta? Si se puede uno duchar como la pulsera. Lógicamente no me la puedo quitar nunca, así que me tengo que duchar con ella. ¿Quién sabe? A lo mejor el jabón y el gel le estropea el GPS. No sabía. Digo, pues y va todo el día eso, solo se puede... No se puede quitar. Ya. ¿Y si ahora se retrasa, empieza a pitar o qué pasa? No quiero saber. No. Nunca. Nunca. Y no será por culpa del gato. Los gatos son puntuales y a su casa directamente. Gracias, Ángel Carromero, por habernos acompañado.